Entonces, con esto es de la tercera guía. Esto fue un repaso, esta parte donde viene la explicación de cómo graficar. Esto lo habíamos hecho el año pasado, lo hicimos, creo que fue con una función cuadrática que les había dado unos ciertos puntos, digamos, valores de x, aquí arriba se ven en la tabla, y entonces lo que teníamos eran los valores de x, y lo que había que hacer era tomar ese valor, sustituirlo en un criterio, que es este que está aquí arriba, entonces cambiarlo donde sea que aparezca la x. Si aparece 20 veces, en los 20 lugares hay que poner el número que ustedes están sustituyendo. Para este, solamente aparece aquí a la par del 3, multiplicándose. Entonces, aquí viene la explicación, que es cambiar, por ejemplo, el primer valor x vale menos 1. Entonces, si x vale menos 1, aquí está abajo, se cambia la x que estaba aquí a la par del 3, se cambia por el menos 1. Entonces quedaría 3 por menos 1 más 2. Todo esto lo pueden hacer directo en la calculadora. Dice que el resultado, bueno, de casualidad dio el mismo, menos 1. Entonces este va a ser el valor de la y, que en este caso le podemos decir también f de x, es lo mismo. Luego se cambia el 0. Entonces igual, aquí está. Si x vale 0, 3 multiplicado por 0 más 2, ahora el resultado dio 2, entonces el 0 va con el 2. Entonces aquí ya vamos a tener los pares ordenados, menos 1 con menos 1, 0 con 2, 1 con 5 y 2 con 8. Y eso es lo que vamos a colocar como puntos. Entonces en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos el menos 1, entonces menos 1 en x, menos 1 en y se coloca el puntito. El 0,2, el 0 recuerden que siempre está aquí en el puro centro, 0 en x, el 2 en la y, ¿verdad? El campito de la derecha es el de la y se coloca el punto. Y así se van a colocar los demás. Cuando ya tienen los puntos, en este caso, era una de las funciones que también habíamos visto el año pasado, al puro final, es una función lineal, ¿verdad? Tiene esta forma, 3x más 2. Ay, se me olvidó todo. 3x más 2 es la función lineal. Entonces yo sé que esos puntos, si yo trazo una recta, van a calzar totalmente con la recta, sobre todo si tengo un papel cuadriculado. Si yo hago el dibujo a mano, lo que sí tendría que cuidar es, por ejemplo, tomar una regla y poner cada espacio, digamos que a 1 centímetro, pero que todos tengan la misma distancia, que todos sean cada centímetro, yo coloco los números, porque si no, tal vez no me va a quedar tan recta, o cuando yo pase con la regla, tal vez no van a calzar tanto los puntos. Pero la idea es que si yo conozco que esto es una función lineal, porque la reconozco por la forma que tiene, entonces yo sé que tengo que trazar una recta. Si, por ejemplo, yo tuviera una función, bueno, aquí ya vamos con el problema de la rapidez a la hora de escribir. Mía. Si, por ejemplo, yo tengo una función de esta forma, x a la 2, por ejemplo, más 5, aunque yo no tenga el dibujo de la función, por solo el hecho de tener un x a la 2, yo tengo que reconocer que esto es una cuadrática. Entonces, si yo colocara puntos, no me va a quedar recta, me tiene que quedar como una curva, ya sea que me quede como una cuadrática completa como de esta manera, o depende de los puntos que yo coloque, tal vez solo me quede una partecita, digamos, no sé, tal vez me quede una curvita solo así, porque tengo solo esa parte de los puntos de la cuadrática, o tal vez solamente me queda más bien como este otro lado de la cuadrática, pero yo sé que va a ser curviado, no va a ser recto. Entonces, eso es un poco para reconocer las funciones con solo ver la forma que tienen. Si aparece la x sola, es lineal. Si aparece un x a la 2, es cuadrática. Ahora, bueno, aquí es para utilizar un poco lo de la calculadora. Igual si tienen dudas, por ahí creo que algunos me habían preguntado.
Pero en este caso vamos a tener una función, voy a volver por acá, un poco diferente, porque más bien, vean la forma que tiene. Va a ser un número, que en este caso es el 2, ¿verdad? O puede ser cualquier otro número, pero la x aparece más bien como exponente. Entonces, si yo tengo una función que está representada con una x como exponente, yo reconozco que esa función se llama exponencial directamente. Entonces, eso sería lo primero, reconocer que eso es una función exponencial. Después de que yo sé que es exponencial, yo tengo que asociar que la gráfica se tiene que ver como una semicurva. Digamos, la cuadrática, como les dije antes, tiene una forma totalmente redondeadita, como una U, ya sea una U así o una U al revés, ¿verdad? Entonces, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para las exponenciales, la forma general es como una curvita así, solamente un pedacito así o un pedacito así, que también depende de ciertas características del número que aparece, es que yo reconozco a cuál de las dos le asocio. En este caso, como es un número mayor que 1, el 2, entonces yo sé que la gráfica tiene que verse de esta manera. ¿En qué caso podría ser la otra? Por ejemplo, que yo tenga una fracción donde si uno mete esto en la calculadora, digamos, tiene que aparecer así porque todo tiene que estar elevado a la x. Pero si yo pongo esto en la calculadora, un medio, el resultado es 0,5. Es un valor menor que 1. Entonces, cuando son valores menores que 1, en este caso hay que resolver la fracción porque puede que dé más que 1. Pero si da menos que 1, ¿verdad? 0 punto algo, de fijo va a tener esta forma, ¿verdad? Entonces, eso sería como lo primero, lo básico de reconocer en las funciones exponenciales. Más o menos qué forma debe tener la curva. Entonces, con eso, ustedes lo que tenían que hacer en la guía 3 era tomar los valores que yo les estoy dando, que son estos que están acá y ahí están en el cuadrito, y sustituirlos en lugar de la x, meterlos en la calculadora y obtener el valor de y asociado para poder graficar los puntos. Entonces, acá tenían la cuadrícula, o igual la podían hacer, nada más que sí tenerse cuidado de hacerlo con la regla. Y entonces era lo que les decía, que más o menos el dibujo debía quedar de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van a estar los puntos? Por ejemplo, cuando x vale 0, al poner 2 elevado a la 0, les da 1. Al poner 2 elevado a la 1, les da 2. 2 elevado a la 2, les da 4. Creo que también venía el 3, 3 elevado a la 2, perdón, x, 2 elevado a la 3, les da 8. Estos eran los puntos que ustedes colocaban. Luego, el menos 1. 2 elevado a la menos 1 les daba 0.5. Entonces, más o menos el puntillo iba por ahí. Menos 2, cuando vale x menos 2, entonces 2 elevado a la menos 2 les daba 0.25, que era este punto. Esos eran los puntos que ustedes colocaban. Entonces, ahí lo que quería que observaran era que no es una recta. Si ustedes toman la regla y tratan de unir los puntos, no les va a dar totalmente recto, sino que vean que se pone como una curva. Entonces, eso sería parte de la diferencia entre el gráfico que les había puesto al inicio y este otro, ¿verdad? Ok. Esto era de la guía 3, entonces, ¿qué características se podían sacar de esta función? No sé si también recuerdan por ahí que habíamos visto algunas cosillas de funciones con respecto a algo que se llamaba monotonía. Eso también lo hicieron en el resumen, que en clase les había dicho que había un muñequito que lo poníamos a caminar de izquierda a derecha. Entonces, si él va subiendo, quiere decir que la función es creciente.
Entonces, eso era una característica de esa función, es creciente. Otra característica que tal vez no se nota tanto, pero tal vez algunos podrían observar, es que vean que se va acercando mucho, del lado izquierdo se va acercando mucho al eje X, se va acercando, acercando, acercando. Entonces, no sé, por curiosidad yo me podría preguntar, ¿será que en algún momento esa línea va a llegar a cruzar el eje X? Y no sé, tal vez va a quedar en números negativos. ¿Será que eso puede pasar? Sí, podríamos pensar que sí, podríamos pensar que no. No sé si intuitivamente pueden notar que en realidad no. Se acerca, pero vean que se va como aplanando mucho. Entonces, si lo vemos por la izquierda, esto se va a acercar y acercar y acercar al eje X, pero eso es otra característica de las exponenciales. Nunca, nunca va a cruzar el eje X cuando tienen esa forma. Digamos, hay otros casos, pero es donde yo cambio la forma básica de la función. Digamos, aquí lo que me interesa es cuando yo tengo un número, a modo general le voy a poner A, un número A cualquiera, que está elevado a la X. Cuando yo tengo la función de esta forma, el criterio, nunca va a llegar a tocar el eje X. Y ese es el caso que vamos a ver nosotros. Pero sepan que sí existe forma de hacerlo cruzar. Digamos, como, imagínense que ustedes agarran esa curva y la bajan. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que en lugar de que corte al eje Y aquí, vean que aquí es donde lo cruza. Recordemos que este es el eje Y, ¿verdad? Entonces, aquí es donde lo cruza. Pero si yo agarro esa curva y la bajo, yo podría, en lugar de que corte ahí, no sé, que tal vez corte aquí, ¿verdad? Entonces, si corta aquí la curva verde, vean que ahí sí voy a tener números negativos, ¿verdad? O inclusive podría ser que corte más abajo, que corte aquí abajo, pero es como agarrar la curva y bajarla. Pero ya les digo, existe, sepan que existe, pero como tal, por lo menos por el momento, no lo vamos a ver. Entonces, ahí les dije otras dos características. Una, que el corte con el eje Y es aquí en 1. Entonces sería, las intersecciones las escribimos como pares ordenados. Entonces sería el par ordenado X vale 0 y Y vale 1. Intersecciones con X no hay, porque nunca llega a tocar el eje X. Entonces, bueno, aquí esto es la forma de representar intersección con Y. Esos símbolos que estoy poniendo, la intersección con Y es ese par ordenado, 0,1. Ahora, si yo hablo de una intersección con X, les acabo de decir, esa no existe para este caso particular. Entonces, no, y creo que no me va a caber la palabrilla, o tal vez sí, no existe. Eso tiene también otro concepto matemático por ahí. Se le dice que el eje X es una asíntota. Asíntota significa que nunca llega a tocar. ¿Okay? Entonces, esas son características básicas que podemos observar así, con solo ver la gráfica. Okay. Ahora, ya en la guía 4, ya sí los bombardeo con más información. Vamos a cerrar esto. Ya aquí les empiezo a dar una parte más teórica acerca ya de la función exponencial. Aquí es lo que les acabo de decir. La forma básica es esta, a elevado a la x. Tiene características de que ese número a siempre va a ser mayor que 0. Ya les digo, puede ser 0.1, pero tiene que ser mayor que 0. No puede valer 1 tampoco. Por ahí les dejo la duda. Es más, no sé si alguno quiere batearme por qué no puede ser 1. ¿Qué pasa si la a valiera 1? O sea, imagínense que la función yo le digo, bueno, f de x es 1 elevado a la x.
Pero yo estoy diciendo que esto no es una función exponencial. ¿Por qué será? ¿Alguno quiere batear? Igual recuerden que pueden batear. ¿Ah? Porque siempre va a dar 1. Entonces, ¿eso cómo se vería gráficamente? Si yo tengo aquí el plano cartesiano y aquí está el 1, cualquier número que yo escoja para x, cualquier número que yo escoja para x siempre va a dar 1. O sea, los puntos siempre van a ser 1. Por ejemplo, si x vale 0, va a dar 1. Si x vale 1, va a dar 1. Si x vale 2, va a dar 1. Si x es negativo, también va a dar 1. Y va a dar 1, y va a dar 1. Entonces, ¿qué pasa si yo uno esos puntos? Me va a dar una línea recta que pasa por el 1. Esto sería una forma lineal, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 1, cuando la base, esto se llama base, cuando la base vale 1, esto no se forma una función exponencial. Entonces, por eso la base tiene que ser diferente de 1, pero tiene que ser positiva siempre. ¿Okay? Y bueno, aquí están entonces los dos casos, que dice que decreciente, si tiene esta forma, la curvita así, ¿verdad? Imagínense el muñequito caminando de izquierda a derecha, va bajando, o creciente, si viene para acá, va subiendo. Entonces, acá vienen las respuestas de las preguntas finales de la tercera guía, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Las intersecciones con los ejes, aquí está la explicación, aquí viene la palabra que les mencioné antes, asíntota, ¿verdad? Eso es que nunca, aquí está, nunca toca al eje X. Con el eje Y, en este caso, siempre, de hecho, con cualquier número que ustedes tengan, aunque sea 0 punto algo, o cualquier número, siempre va a ser 0,1. Ya eso es una propiedad también de las potencias. La monotonía, entonces si es creciente, decreciente, constante, dijimos que era creciente, en la que teníamos en el ejemplo. Y bueno, estas dos cosillas, dominio y ámbito, que los habíamos visto también para la guía pasada, que tenían que hacer el resumen. Entonces, bueno, ya cerré la tercera guía. A ver si la tengo acá. Acá al final, voy a volver a poner la gráfica. Recordemos un poquito eso, que también es importante en general para cualquier función, ¿verdad? No solo exponencial. El dominio, ¿se acuerdan en qué eje se leía? El dominio. Tenemos dos ejes. Tienen dos opciones de batear. Dominio, eje. Este que está acá. Eje X. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cuáles valores del eje X tienen asociado a alguien de la función? Vean que aunque no aparece, aquí esto va a continuar hacia infinito, como para arriba, digámoslo así, y este otro lado también continúa. Entonces, el dominio en este caso van a ser todos los números reales, porque todos los valores de X van a tener a alguien asociado. Noten también que aunque esta parte vaya para arriba, la del lado derecho, no es que en algún momento, o sea, pareciera, pero no, bueno, más bien yo lo hice muy recto, pero no es que en algún momento esto va a llegar a ser totalmente vertical. Siempre va a tener un cierto grado de inclinación donde va a contemplar todos los valores de X que están allá. Lo que pasa es que esa es una diferencia con la lineal,
es que este crecimiento va muy rápido. O sea, si yo agarro un valor de X aquí muy grande, el valor de Y va a ser increíblemente grande, pero existe. ¿Verdad? El punto para este va a estar bien arriba. Entonces, el dominio son todos los números reales. Y el ámbito, en este caso, también con el dato de las intersecciones, vamos a tener que nunca llega a tocar el eje X, ¿verdad? Entonces, todos los valores de Y que puede tomar esta función siempre van a estar por encima del 0. Entonces, se acerca muchísimo el 0, que está en el eje X acá, pero nunca lo va a llegar a tocar. Entonces, decimos que el ámbito va desde 0 hasta más infinito. Pero el 0 no se incluye porque el 0 nunca va a llegar a ser una imagen de esa función, así como está. ¿Okay? Entonces, eso es lo que viene acá. Ese R más que viene acá en el ámbito es lo mismo que escribir el corchetito abierto, que significa que el número no se incluye, o sea, el 0 es el límite, y luego va desde 0 hasta más infinito. ¿Okay? Los infinitos siempre abiertos también. Esta simbología es una abreviación de escribir ese intervalo. ¿Verdad? Entonces, el ámbito son todos los números reales positivos nada más. Y nos incluye el 0. Ahora ya aquí viene que la función exponencial se considera como inversa de la logarítmica. Aquí vamos a ver, en azul está la exponencial y en rojo la logarítmica. ¿Okay? Vean que la forma que tiene, bueno, esa línea punteada que está ahí, está haciendo un papel de espejo. Ese espejo, por decirlo así, es el que indica cuando una función es inversa de la otra. Pero es solamente esa línea inclinada de esa manera. O sea, porque yo puedo poner un espejo horizontal o puedo poner un espejo vertical, pero el espejo, digamos, tiene que verse exactamente así. Y si se reflejan, voy a conectar la compu porque se me va a apagar. Si se reflejan con ese espejo, entonces sí son inversas. Este es el espejo. ¿Okay? Entonces, con esta, la creciente, se ve un poco mejor, ¿verdad? Que esto, si ustedes agarraran la hoja de papel, digamos, lo tuvieran en una hoja esto, y ustedes lo doblan, va a coincidir exactamente con esta. Igual esta otra, si ustedes lo doblan, por ejemplo, esta parte azul va a coincidir con esta parte de la roja. Y esta otra parte azul, vean que se está pegando al eje. Coincide con esta parte roja que también se está pegando al eje. Ahora, ya aquí está solita la función logarítmica, que es la que más nos interesa.